19 de octubre del 202 a.C., Zama, Cartago. Tras derrotar a los cartagineses en Hispania, Publio Cornelio Escipión decidió atacar Cartago, para así hacer volver a Aníbal a su territorio y conseguir que dejara de asediar la península itálica. Su estrategia dio resultado y ambos generales se encontraron en las llanuras cerca de Cartago. Esta fue la batalla de Zama. El joven general romano, Publio Cornelio Escipión, había llegado a Cartago al mando de 35.000 hombres de infantería y 5.000 de caballería, entre los que se encontraban un buen número de jinetes númidas. Formando con la clásica táctica romana de 3 líneas de asteros, prínceps y triarios, con la caballería a los flancos y los vélites al frente. Además, Escipión había pensado una táctica para derrotar a los temibles elefantes de guerra cartagineses. Aníbal Barca había vuelto a Cartago desde Italia. El general cartaginés consiguió unir a los hombres que pudo traer de Italia, los restos del ejército cartaginés en África, 4.000 soldados macedonios enviados por Filipo V y nuevos contingentes de caballería númida de jefes, tribales que aún permanecían fieles a Cartago. Igualmente, añadió un importante contingente de elefantes hasta un número de 80 paquidermos. En total, el ejército de Aníbal contaba con 50.000 hombres. Cuando los dos ejércitos estuvieron frente a frente, Aníbal mandó a sus elefantes cargar en primer lugar, confiando en la potencia de sus animales. Tras ellos, mandó a la infantería con la intención de envolver al ejército romano, al que superaba en número. Pero Escipión ordenó a sus tropas hacer pasillo entre sus hombres, para desconcertar a los elefantes, además de golpear cascos y escudos para asustar a los animales. Los elefantes cargaron contra los romanos, pero la estrategia de Escipión dio resultado, y muchos de ellos se agolparon asustados unos contra otros, mientras las tropas romanas lanzaban todo tipo de armas arrojadizas contra ellos. Tras la carga de los elefantes, la infantería de Aníbal llegó al combate, intentando flanquear a las tropas de Escipión, iniciando una brutal batalla entre los dos ejércitos. Neutralizado el ataque de los elefantes y con la batalla estancada en el centro de la llanura, Aníbal mandó a su caballería a flanquear a la infantería y atacar a la caballería romana, que salió al encuentro de la caballería cartaginesa, manteniendo a las unidades de Équites ocupadas combatiendo unas con otras durante la batalla.
Finalmente, la caballería romana venció y persiguió a la caballería de Aníbal, persiguiéndola y expulsándola del campo de batalla. Mientras las tropas de infantería combatían en el centro de la llanura, intentando superar a su enemigo. Tras derrotar a la caballería cartaginesa, los séquites de Escipión comenzaron a rodear y a cargar contra la infantería cartaginesa que luchaba contra la infantería romana, haciendo que las tropas de Aníbal perdieran la iniciativa y empezaran a luchar por salvar su propia vida. Al verse totalmente rodeadas, las tropas de Aníbal empiezan a retirarse hacia Cartago, perseguidos por los romanos. Aníbal consigue escapar y refugiarse en la capital cartaginesa. Aníbal había asediado Italia durante 16 años, y finalmente fue derrotado en su propia tierra. Las bajas cartaginesas se elevaron alrededor de 20.000 muertos, junto con 11.000 heridos y 15.000 prisioneros. Por otro lado, entre las filas romanas hubo 1.500 muertos y 4.000 heridos. Roma había puesto fin a la Segunda Guerra Púnica, impuso a Cartago unas condiciones humillantes. Cartago sería forzada al desarme militar y a ser controlada por Roma. Escipión volvió a Roma como un héroe y sería recordado por la historia.